si le pidieran que nombraran una de las muchas razones por las que nos reunimos como iglesia, ¿cuál sería su respuesta? Escuche bien, si le pidieran que nombrara una de las muchas razones por las que nos reunimos como iglesia, ¿cuál sería su respuesta? Probablemente muchos de nosotros responderíamos que una de las muchas razones por las que nos reunimos como iglesia es para adorar a Dios. Quiero pedirle que me acompañe en la lectura de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 95. Salmo 95. Vamos al Antiguo Testamento en el Salmo 95 y estaremos haciendo lectura a los versículos 6 y 7. Salmo 95, versículos 6 y 7. Leo de la palabra del Señor. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño de su cuidado. He titulado lo que voy a compartir con ustedes en esta mañana: vengan, adoremos. Vengan, adoremos. Ese es el título de lo que quiero compartir con ustedes a la luz de esta porción de la palabra del Señor. Vengan, adoremos. Mientras es verdad que la adoración a Dios es algo que debemos de hacer individualmente, ¿cómo debemos de adorar a Dios? Individualmente. Debemos de adorar a Dios de una manera íntima y personal. Cada uno de nosotros, por las misericordias de Dios, tenemos acceso delante de su trono para poder adorarles. Y aunque eso es cierto, somos llamados a adorar a Dios en comunidad. ¿De qué manera somos llamados a adorar a Dios? En comunidad. Ese es el llamado que hace el salmista en este salmo. Ese es el llamado que hace el salmista en este salmo, a que el pueblo de Israel adore delante de la presencia de Dios en comunidad, como un solo pueblo. Y este salmo, el Salmo 95, se hace realidad en la vida de todos aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Todo creyente en Jesucristo es llamado a adorar a Dios en comunidad. ¿De qué manera somos llamados a adorar a Dios? En comunidad. Entonces surge una pregunta: ¿cómo adoramos a Dios en comunidad? ¿Cómo adoramos a Dios en comunidad? Primero, adoramos a Dios con nuestra voz. Primero, adoramos a Dios con nuestra voz. ¿Cómo adoramos a Dios? Con nuestra voz. Segundo, adoramos a Dios con acción de gracias. Adoramos a Dios con acción de gracias. ¿Cómo adoramos a Dios? Con acción de gracias. Tercero, adoramos a Dios exaltando su grandeza. Adoramos a Dios exaltando su grandeza. ¿Cómo adoramos a Dios? Exaltando su grandeza. Cuarto, adoramos a Dios escuchando su voz. Adoramos a Dios escuchando su voz. ¿Cómo adoramos a Dios? Escuchando su voz. Quiero traer la atención de ustedes en el Salmo 95, en el versículo 1, leemos de la siguiente manera: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Primero, adoramos a Dios con nuestra voz.
Adoramos a Dios con nuestra voz. ¿Cómo adoramos a Dios? Con nuestra voz. Hay dos palabras en este versículo 1. Hay dos palabras que yo quisiera que usted circulara o subrayara o marcara en su Biblia. Estas dos palabras nos dicen a usted y a mí cómo es que vamos a adorar a Dios con nuestra voz en la asamblea de los creyentes, en la reunión de los creyentes. La primera palabra que leemos ahí en el versículo 1 es cantemos. ¿Cuál es la primera palabra? Cantemos. Fíjense bien. Cantar tiene que ver con el hecho, con la acción por parte de una persona, emitir sonidos melodiosos y variados o que siguen una melodía musical. Y aunque puede ser una realidad que muchos de nosotros no logremos seguir una melodía, no logremos entonar nuestra voz, es algo que nosotros debemos de esforzarnos por hacer. No podemos darnos por vencidos con facilidad. Y la razón por la cual usted y yo no nos debemos de dar por vencidos es porque venimos, fíjense bien, el salmista dice, vengan, venimos a cantarle al Señor. ¿A quién le cantamos? Al Señor. Usted y yo venimos para levantar nuestra voz a aquel que dice el salmista ahí en el versículo 1, ponga atención en el verso 1, Él es la roca de nuestra salvación. ¿A quién le cantamos? A la roca de nuestra salvación. ¿A quién le canta usted? A la roca de mi salvación. Usted y yo levantamos nuestra voz a aquel en el cual hemos encontrado la salvación. Usted y yo levantamos nuestra voz a aquel en quien encontramos refugio, en quien encontramos protección. Usted y yo levantamos nuestra voz al Dios de nuestra salvación. La segunda palabra que yo quisiera que usted circulase o marcase ahí en su Biblia, la segunda palabra es la palabra aclamemos. ¿Cuál es la segunda palabra? Aclamemos. Fíjense bien. Aclamar es gritar. ¿Qué cosa es aclamar? Gritar. La palabra aclamar la podríamos traducir como gritar. Entonces, si hay algo que usted y yo debemos de hacer cuando venimos a adorar a la roca de nuestra salvación, es cantar en voz alta. Cantar en voz alta, de tal manera que seamos oídos, aunque nuestra motivación para cantar no debe de ser el ser oídos por las personas que están a nuestro alrededor. La motivación por la cual nosotros debemos de levantar nuestra voz a cantar es para ser oídos por nuestro buen Dios y Salvador, la roca de nuestra salvación. Cuando usted y yo aclamamos, estamos mostrando nuestro entusiasmo, estamos mostrando nuestra pasión, estamos mostrando nuestro amor hacia Dios. Ahora, entendamos que aclamar no solamente tiene que ver con gritar, aclamar tiene que ver con aplaudir. Cuando usted escucha, las personas aclamaban al orador, las personas aclamaban al presidente
Quiere decir que las personas aplaudían al presidente. Entonces, en nuestras asambleas, en nuestras reuniones, debemos de considerar con toda seriedad. ¿Cómo debemos de considerarlo? Con seriedad. En nuestras asambleas debemos de considerar con toda seriedad manifestar nuestra adoración a Dios a través de nuestra voz y de nuestras palmas. Tal vez a algunos de nosotros nos han enseñado en nuestras iglesias de las cuales procedemos que no se palmea. Honestamente hay que hacer un estudio profundo en relación a por qué es que palmeamos. Y palmeamos porque las Escrituras nos dicen que nosotros debemos de aclamarle al Señor. Entonces tenemos el llamado a reunirnos para expresar nuestra adoración a Dios con nuestra boca y aplaudiendo. ¿Cómo expresamos nuestra adoración a Dios? Con nuestra boca y aplaudiendo. Algo que nos puede ayudar en un estudio en relación a la adoración es tomar varias versiones de las Sagradas Escrituras para entonces nosotros poder comparar y poder llegar a una mejor conclusión de cómo es que debemos de adorar o podemos adorar a Dios cuando nosotros los creyentes en Jesucristo nos reunimos para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Cuando cantamos pensando que Él es la roca de nuestra salvación. ¿Qué es lo que debemos estar pensando cuando cantamos? Que Él es la roca de nuestra salvación. Tal pensamiento va a producir en el corazón de cada uno de nosotros una actitud de acción de gracia. ¿Qué clase de actitud? De acción de gracias. Sí, fíjense bien, esto es importante. Es importante de que usted y yo tomemos nuestros pensamientos y los dirijamos. Tomemos nuestros pensamientos. Y cuando yo digo tomar nuestros pensamientos, es todas aquellas cosas que estamos pensando en el momento en el cual estamos aquí de pie o estamos sentados. Un sinnúmero de pensamientos. Nuestra mente tiene una capacidad de pensar en varias cosas a la misma vez en fracciones de segundos. Es importante que tomemos, usted está pensando algo en este momento, tome ese pensamiento y diríjalo hacia Dios, la roca de su salvación. Y va a ser así como usted va a poder tener una actitud de acción de gracia. Vamos al versículo 2. Ahí en las Escrituras, versículo 2, leo de la palabra del Señor: acerquémonos a Él con acción de gracias. ¿Cómo debemos de acercarnos a Él? Con acción de gracias. Acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza. En segundo lugar, adoramos a Dios con acción de gracias. Adoramos a Dios con acción de gracias. Ser agradecidos es algo que nos va a llevar a actuar. Ser agradecidos es algo que nos va a llevar a movernos. Ser agradecidos con Dios es algo que nos va a llevar a que nosotros actuemos delante de su presencia de la manera como lo leíamos en el punto número 1. Adoramos a Dios con nuestra voz. ¿Y por qué es que usted y yo debemos estar agradecidos con nuestro Dios? Primero, porque Él es la roca de nuestra salvación. Segundo, debemos estar agradecidos con Él por todas las bendiciones recibidas. Por todas las bendiciones recibidas. No sé usted, pero yo anoche, antes de recostarme, pensé lo siguiente: Señor, mañana al despertar, lo primero que quiero hacer es estar agradecido contigo por
la oportunidad que me vas a dar de experimentar un día más tu gracia y tu misericordia. Y aquí estamos. Dios nos ha dado la oportunidad a usted y a mí de experimentar en este día una vez más su gracia y su misericordia. Dar gracias a Dios es algo que no debemos hacer pasivamente. Muchos somos pasivos en ese aspecto. Eso quiere decir que somos tranquilos, Y sí estamos agradecidos, pero nadie se entera. Y yéndome a un extremo, ni Dios mismo, no, él sí lo sabe todo, Él sí se entera. Él se entera de que en nuestro corazón hay gratitud, pero leemos en el versículo 2 que debemos de acercarnos a Él con acción de gracias. Esa acción de gracias, versículo 2, nos va a llevar a cantarle a Él, salmos, dice ahí, de alabanza. Eso quiere decir que usted y yo vamos a estar motivados a cantarle a Él de lo que leemos en las Escrituras. Vamos a tomar las Escrituras y literalmente le vamos a poner música. ¿Alguna vez usted ha experimentado eso? Que se le viene un pasaje bíblico, se le viene un verso bíblico y usted le pone música al verso bíblico. Le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, por todas aquellas bendiciones que recibimos, y dice un himno que las recibimos directamente de su mano. ¿De dónde recibimos esas bendiciones? De su mano. Es algo que no debemos de hacer pasivamente, sino que lo debemos de hacer expresivamente, lo debemos de hacer apasionadamente. La mayoría de nosotros, si no todos, hemos estado en un partido de fútbol, o en un partido de baloncesto, o en un partido de béisbol. ¿De qué hemos sido testigos en ese partido de fútbol, en ese partido de baloncesto, en ese partido de béisbol? Hemos sido testigos de la pasión de los espectadores. ¿Qué hacen los espectadores? Gritan eufóricamente. ¿Qué hacen los espectadores? Hacen la ola eufóricamente. ¿Qué hacen los espectadores? Aplauden eufóricamente. Y hasta se pelean eufóricamente. Eso es algo que no debe estar pasando en nuestras asambleas. ¿Cuándo nos detenemos a pensar en la bondad de nuestro Dios? ¿Cuándo nos detenemos a pensar en la bondad de nuestro Dios? Y déjenme decirles que detenernos a pensar en la bondad de nuestro Dios no se limita a estas cuatro paredes. Pensar en la bondad de nuestro Dios no se limita a este tiempo de reunión. Es algo que nosotros debemos de estar haciendo constantemente. Usted y yo debemos estar pensando regularmente en la bondad de Dios. Y cuando nosotros nos detenemos a pensar en la bondad de Dios, somos llevados a ver su grandeza. ¿Qué vamos a ver? Su grandeza. Vamos a ver la grandeza de Dios. Vamos al versículo 3. Versículo 3. Porque el Señor, ¿quién? El Señor. Porque el Señor es Dios grande. ¿Cómo es Dios? Él es Dios grande. Él no es un Dios minúsculo. En inglés le dicen puny God. Un Dios pequeñito. He's not a puny God. Dice el salmista en el versículo 4, sí estamos en el verso 3. Dice el salmista en el verso 3, porque el Señor es Dios grande, un gran rey. ¿Qué clase de rey? Grande. Un gran rey sobre todos los dioses. Leo el verso 4. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. Versículo 5. El mar le pertenece, pues él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. El salmista nos da una descripción
de la grandeza de Dios. Y esta es razón suficiente para que usted y yo adoremos a Dios exaltando su grandeza. Eso es lo tercero. Usted y yo adoramos a Dios exaltando su grandeza. ¿Cómo adoramos a Dios? Exaltando su grandeza. Primero, el salmista en los versículos del 3 al 5 señala que Él es Señor. Él es Señor. Eso quiere decir que Él dispone. Eso quiere decir que Él manda. Eso quiere decir que usted y yo debemos de obedecer. Él es Señor. ¿Es Él su Señor? Él es Señor. Lo segundo que el salmista hace en el versículo 3 es describir a Dios como un Dios grande. Mi hermano, mi hermana, no hay nada ni nadie que se pueda comparar con la grandeza de Dios. Usted levanta sus ojos hacia el cielo y usted ve la grandeza del firmamento. Nuestros ojos no alcanzan a visualizar la última estrella en nuestra galaxia. Déjenme decirles que Dios es más grande que eso. Dios es Dios grande y el salmista dice que Él es rey. ¿Qué es Dios? Es rey. ¿Saben qué tiene un rey en su reino? El dominio. ¿Qué tiene un rey en su reino? El dominio. Un rey es soberano. Eso quiere decir que tiene el control de aquellas personas que están bajo su autoridad. Y ese es Dios. Dios tiene el control de tu vida y de la mía. Y tú y yo podemos descansar en esa verdad. Tú y yo podemos descansar en ese hecho que Dios controla nuestra vida. No hay nada que se le escape de su presencia. Él tiene el control, Él es soberano. Y fíjense bien, sí, hay otros dioses, porque ahí lo dice el salmista, Él es un gran rey sobre todos los dioses, pero yo quiero que usted note que la palabra Dios ahí está escrita con D minúscula. Y algunos por ahí en las redes sociales para referirse a nuestro Dios escriben Dios con D minúscula. Y alguien por ahí una vez dijo, miren, no le pongan tanto empeño a corregir a una persona cuando escribe Dios con D minúscula porque Él no se preocupa por eso. No, yo no creo que Dios pierda el sueño por eso, porque usted y yo escribamos Dios con D minúscula para referirnos a Él. Pero sí creo que es importante para nosotros los hombres poder distinguir que nos refiramos a nuestro Dios, al Dios de las Escrituras, como un Dios con D mayúscula. Porque hay otros dioses, ¿qué es lo que hay por ahí? Hay otros dioses con D minúscula. Esos son dioses hechos por el hombre. Dioses que han tratado de robarle el lugar que le corresponde a Dios solamente en nuestro corazón. Y han tenido cierto éxito en robarle el corazón de los hombres. Pero ninguno de ellos, mis queridos amigos y hermanos, supera a nuestro único y verdadero Dios, Yahvé. Ninguno de ellos. Porque todos estos dioses con D minúscula hechos por el hombre son pasajeros. ¿Cómo son? No son eternos. Ninguno de ellos va a llegar a la eternidad. Solamente el Dios Yahvé. El Dios que adoramos es aquel al que el sonido de su voz, todo, absolutamente todo fue creado, lo que vemos y aún las cosas que usted y yo no llegamos a ver. Constantemente en las noticias estamos leyendo que los científicos han descubierto otra galaxia y otro planeta donde posiblemente podamos nosotros llegar a vivir. Y se asombran. ¿Saben de qué me asombro yo? De la grandeza de Dios. Y si hay algo de lo cual tú y yo debemos de asombrarnos es de su grandeza.
No asombrarnos de que el hombre está descubriendo galaxia tras galaxia y planeta tras planeta. Si eso está aquí, Él lo ha creado todo. Ahora, nosotros debemos de pedir a nuestro Creador que nos dé oídos. ¿Qué es lo que le debemos de pedir a nuestro Creador? Que nos dé oídos, que lo escuchen hablar a Él. Pastor, pero si tengo, no, probablemente tenés orejas, y algunos las tenemos más grandes que otros. Pero muchas veces, lamentablemente, nos hace falta oídos para escuchar su voz. Vamos ahí a la tercera parte del versículo 7. La tercera parte del versículo 7. Ponga atención lo que leemos ahí. En su Biblia es la última línea ahí del versículo 7. Si tan solo escucharan hoy su voz. Si tan solo escucharan hoy su voz. El salmista le está hablando a un pueblo que, a pesar de tener orejas, no han tenido oídos para la voz de Dios. El salmista le está hablando a un pueblo soberbio, a un pueblo duro de corazón, a un pueblo desobediente, y les está dando una advertencia: si tan solo escucharan hoy su voz. ¿Por qué es esto importante? Porque usted y yo adoramos a Dios escuchando su voz. Usted y yo adoramos a Dios escuchando su voz. ¿Cómo adoramos a Dios? Escuchando su voz. Ponga atención. Dios habló y todo fue creado. Dios habló y nos dio sus mandamientos. Dios habló y nos dio su evangelio. Sería de gran beneficio para cualquier hombre si pudiera obedecer el evangelio. Por eso es importante que nosotros preguntemos: ¿ha usted creído en Jesucristo como la única fuente de salvación? Esta pregunta, mis queridos hermanos y hermanas, no puede escapar de cualquier encuentro que nosotros tengamos con alguien que nos pregunta qué es lo que ustedes se reúnen a hacer cuando se reúnen los domingos. No puede escapar esta pregunta. Tenemos nosotros que formularla a esa persona que está interesada, ya sea sinceramente o deshonestamente, en saber qué es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos como el pueblo de Dios, como aquellos que han creído en Jesucristo. Estamos obligados a preguntarle a esa persona: ¿ha creído usted, ha confiado usted en Jesucristo como la única fuente de salvación de su alma? Y frente a la posible respuesta de un sí, exhortarle, animarle a que continúe perseverando en la fe y que se reúna fielmente en su congregación para adorar a Dios. Y frente a la posible respuesta de un no, exhortar a esa persona a que se detenga a pensar sobre el verdadero significado del nacimiento, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. E indicarle que es importante pedirle a Dios un corazón arrepentido para que al volverse a Él lo pueda hacer a través de la fe en Jesucristo. Sí, porque hay muchos que se vuelven a Dios, pero a través de las obras. Y ese camino es un camino que no nos lleva a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino. El único camino que lleva a Dios al hombre es Jesucristo. Es la confianza en Cristo como el único y suficiente Salvador. Es la fe en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario.
Por eso es importante indicar, pídale a Dios que le dé un corazón arrepentido para que usted, al volverse a Él, lo haga a través de la fe en Cristo. Ahora, como creyentes, somos parte, por la misericordia y la gracia de Dios, de ese grupo de personas que ha obedecido a la voz de Dios, el Evangelio. ¿Qué es lo que hemos obedecido a la voz de Dios? El Evangelio. Y es importante que nosotros, al momento de escuchar su voz, la obedezcamos. ¿Qué debemos de hacer al momento de escuchar la voz de Dios? Obedecerla, obedecerla. Porque es a través de nuestra obediencia que adoramos a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? A través de la obediencia. Nuestra obediencia a su Evangelio, nuestra obediencia a su palabra es el mayor testimonio que nosotros podemos darle a los hombres de que Cristo es real en nuestras vidas. Por eso debemos de vivir de tal manera que sea evidente que somos hombres y mujeres de fe, que actuamos basado en lo que creemos. Vamos a los pasos de acción. Vamos a los pasos de acción. El primer paso de acción. El primer paso de acción. Adore a Dios con su voz. Adore a Dios con su voz. Adore a Dios cantándole. Cántele. No se avergüence. No se avergüence. Si usted permite que la vergüenza le gane, usted básicamente está diciendo entonces que su Dios es chiquito, que su Dios es pequeño. No, la grandeza de Dios nos debe llevar a exaltarle a Él. Paso de acción número 2, paso de acción número 2, adore a Dios con acción de gracias, sea agradecido con Dios. Ahora, yo les decía hace un momento que lo que nos va a llevar a ser agradecidos con Dios es que nosotros fijemos nuestros pensamientos en la grandeza de Dios. Y parte de pensar en la grandeza de Dios es pensar lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Siendo pecadores, Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario. Tercer paso de acción, adore a Dios exaltando su grandeza. Adore a Dios exaltando su grandeza. Comparta con las personas que están a su alrededor el Evangelio de Jesús. Esa es la mejor manera de exaltar la grandeza de Dios, de dar a conocer al mundo la grandeza de Dios. En el plan de lectura de ayer, ahí en Mateo capítulo 14, nos encontrábamos con este pasaje donde Jesús sana a muchos porque tuvo compasión de ellos, nos dice Mateo. Y sí, es verdad, Dios continúa teniendo el poder para sanar a los hombres físicamente. Pero es importante que nosotros le dejemos saber al mundo que Dios está más interesado en traer sanidad espiritual a nuestros corazones a través de la fe en Jesucristo. Tenemos nosotros que compartir con el mundo de la grandeza de Dios. Paso de acción número 4, adore a Dios escuchando su voz. Usted ha estado sentado escuchando aplicadamente, no mis palabras, sino la palabra de Dios. El Salmo capítulo 95, versículos del 1 al 7. Vaya a su casa y después de haber almorzado, en el momento en que usted se vaya a sentar para descansar un momento, abra la Biblia en el Salmo 95 y pídale a Dios que Él le hable al corazón y que le dé el oído que necesita para escuchar su voz y solamente su voz y no la voz de un mundo que grita que nos vayamos tras Él. Dígale al Señor, permite que yo pueda oír tu voz gritándome que me vaya tras de ti. Y que de esa manera yo pueda ser obediente a tu llamado. Quiero invitarle en este momento a que incline su rostro y cierre sus ojos. Vamos a orar.